Según tú, ¿quién es el más fuerte en Marvel? No lo sé. El universo Marvel es enorme y tiene cientos de superhéroes con tipos de poder muy distintos. Y lo importante es que yo no soy fan de Marvel, así que no lo sé. Entonces, según tú, ¿quién es el más interesante? El más interesante quizás sea Iron Man, Tony Stark. ¿Entonces él es el que más te impresionó? No, Tony es el más interesante, pero el que más me impresionó es Spider-Man. Spider-Man, el lobo solitario de Marvel. Bienvenido a Verdades Ocultas, donde empiezan las historias que se quedan contigo. Spider-Man apareció por primera vez en Amazing Fantasy número 15, publicado en agosto de 1962. Y de inmediato se convirtió en un fenómeno en la prensa, en uno de los personajes más queridos de Marvel Comics. A diferencia de los héroes perfectos y moldeados como arquetipos ideales en DC Comics, los héroes de Marvel suelen tener orígenes más diversos y una textura más humana, más cotidiana. Tras muchos iconos clásicos del género, el legendario escritor Stan Lee tuvo la idea de un superhéroe adolescente. Le pasó esa idea al artista Steve Ditko, y desde los primeros trazos del Hombre Araña ya se sentía algo muy claro: resentimiento y soledad. Peter Parker es un chico frágil y tímido, que vive en un rincón de Nueva York con el tío Ben y la tía May. Sus padres murieron en un accidente cuando él era muy pequeño. Una vida nada fácil, sumada a golpes demasiado tempranos, formó a Peter como alguien retraído y a la defensiva. Un chico que a veces parecía débil por fuera y que por dentro se sentía aún más solo. Peter es aplicado y le encantan los libros. Desde pequeño muestra una inteligencia real. Estudia en Midtown High School, pero Peter no tiene muchos amigos y con frecuencia lo acosan chicos más grandes y crueles. ¿Por qué lo acosan? ¿Porque es callado? ¿Porque es amable? ¿Porque es diferente? ¿Porque disfrutan sembrar miedo en alguien más vulnerable? ¿O quizá es más simple? Quieren demostrar su fuerza aplastando a alguien que no se defiende. Lo más interesante de los personajes de Marvel es que siempre llevan dentro el aliento de su época. Los dibujantes de Marvel retratan una miniatura de la sociedad estadounidense de ese momento. Rincones oscuros, pandillas escolares, delincuentes adolescentes, personas frágiles siendo empujadas hacia abajo. Y el magnetismo de Spider-Man empezó justo ahí, en esas primeras líneas. Porque a veces los lectores veían su propia vida dentro de la historia. El molde de Spider-Man es distinto al de muchas otras narrativas de superhéroes. No es solo espectáculo, no es solo batallas por ideales elevados. También está hecho de material dolorosamente humano, conflictos internos, fracturas silenciosas y un fondo de compasión escondido debajo. Peter Parker carga con la culpa por la muerte del tío Ben, porque hubo un momento en el que dejó escapar a un criminal tras un robo, y ese mismo hombre terminó arrebatándole la vida a quien lo había criado. A diferencia de muchos héroes, después de noches enfrentando criminales, sobreviviendo desastres y frenando bandas peligrosas, el Hombre Araña vuelve a la vida de un estudiante aplicado. Y más tarde se convierte en un fotógrafo mal pagado, ganando casi nada por tomar fotos de su propio alter ego, Spider-Man. Spider-Man es uno de los pocos héroes de Marvel que oculta su verdadera identidad detrás de una máscara. La gente solo conoce a Spider-Man, valiente, fuerte, casi heroico cada noche, pero no conoce a la persona real detrás, Peter Parker, silencioso, común y profundamente humano. Para vender periódicos, la redacción donde trabaja Peter mancha la imagen de Spider-Man. Lo convierten en un alborotador, en alguien a quien la policía debe vigilar. Y Peter no tiene otra opción que seguir tomando fotos que alimentan esa narrativa, solo para ganar lo suficiente y cuidar a una tía May ya mayor. El destino de Peter Parker y Spider-Man está rodeado de injusticias y tragedias. Y lo que termina definiendo a Spider-Man, al final, es ese desgarro constante dentro de él. Peter no tiene muchos amigos, y al final incluso pierde a su mejor amigo, Harry Osborn, después de enfrentar al Duende Verde, que también es el padre de Harry. Incluso hay momentos en los que Peter debe renunciar a la chica que más ama, porque la responsabilidad que trae su poder no le deja una salida limpia ni sin dolor. Peter es así, y quizás siempre será así, porque cuanto mayor es el poder, más pesada es la responsabilidad. La gente dice que el destino de Spider-Man, desde que nació, fue el de un lobo solitario.
En 1963, cuando Marvel empezó a construir un universo compartido y formó a The Avengers, Spider-Man se quedó fuera. No porque no fuera suficiente, sino porque este personaje fue escrito desde el principio como alguien que siempre tiene que arreglárselas solo. Y no pasa nada. Spider-Man sigue peleando cada noche, solo y valiente. Spider-Man es uno de los pocos personajes de Marvel que esconde su verdadera identidad y que el mundo solo conoce a través de una máscara. A través de muchos cambios, Spider-Man ha luchado junto a los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, junto a The Avengers, los New Avengers e incluso los X-Men. Pero su esencia solitaria nunca se fue. Spider-Man siempre ha tenido su propio camino. Después de crisis y sacudidas en los años 90 del siglo pasado, Marvel tuvo que vender los derechos cinematográficos de Spider-Man a Sony por una cifra que a menudo se menciona como alrededor de $10 millones. Una vez más, Spider-Man tuvo que pelear en otro lugar, lejos de sus hermanos superhéroes, como una forma de conseguir dinero para mantener a flote el barco llamado Marvel. Solo cuando Marvel Studios y Sony llegaron a acuerdos de colaboración, Spider-Man pudo volver a casa en un nuevo capítulo. Y Spider-Man Homecoming, 2017, es el hito que más se menciona para marcar ese regreso. Spider-Man es querido no solo por sus dificultades, sino por la firmeza de alguien que creció. De héroe adolescente a adulto capaz de cargar peso. El Hombre Araña puede ser odiado, puede pelear en soledad, puede soltar con amargura a la persona que ama. Pero Spider-Man nunca va a abandonar sus ideales. Y por eso el Hombre Araña siempre será uno de los personajes más impresionantes de Marvel. Ser un hombre de verdad, a veces, no es ponerse un traje elegante. Tampoco es tener dinero, fama o relaciones que hagan que otros te admiren. Ser un hombre de verdad, a veces, es simplemente vivir como vivió Spider-Man. Cargarlo todo solo, avanzar en silencio, sin hacer ruido, sin quejarse, sin culpar a nadie. Porque ser hombre, a veces, también significa aceptar ser un lobo solitario. Sin aplausos, sin necesidad de que te entiendan, solo no dejarte caer. Muchas veces la gente espera que seas fuerte, así que no te permiten ser débil. Esperan que seas firme, así que no te permiten dudar. Esperan que seas el apoyo, así que no te permiten derrumbarte. Y cuando todo se viene abajo, el trabajo, el amor, la familia, el honor, aún así tienes que tragarte las lágrimas, levantarte, sacudirte el polvo y seguir caminando. Nadie te pregunta si estás bien. Solo quieren que no molestes a los demás. Es una verdad dura que muchos hombres adultos han probado, aunque sea una vez, o durante toda la vida. Como Spider-Man, un joven obligado a enfrentar pérdidas imposibles de imaginar. Pierde al tío Ben, quien le enseñó la lección más grande. Pierde la confianza de la sociedad, cuando incluso los más cercanos pueden darle la espalda. Pierde una vida normal, como si fuera obvio que él es el que debe sacrificarse. Y Peter Parker aún así elige seguir luchando. No porque no sienta dolor, sino porque entiende que hay dolores necesarios para crecer. Hay heridas que nunca cierran, pero endurecen el corazón. Hay soledades que tienes que aprender a cargar. No siempre puedes esperar a que alguien llegue a borrarlas. Un hombre de verdad no le teme al fracaso, no le teme a caer, no le teme a las palabras crueles del mundo. Lo único que teme es volverse inútil, abandonar sus ideales a mitad del camino. Vivir como Spider-Man es aceptar que a veces la gente nunca va a entender por qué haces lo que haces. Aceptar que quizá nadie sabrá lo que sacrificaste. Aceptar incluso que puedes ver irse a la persona que amas y aún así sonreír y desearle felicidad. Porque a veces entiendes que el amor real no es retener, es saber soltar cuando toca. Es poner la seguridad y la felicidad del otro por encima de tu propio corazón, como hizo Spider-Man. Puedes pelear por quedarte con ella hasta el final, pero si de verdad quiere irse, déjala ir. Está bien, sigue avanzando. Si tu carácter sigue en pie, si tu voluntad sigue en pie, entonces tu futuro sigue en pie. Vivir como un lobo solitario no significa ser siempre frío, callado y no necesitar a nadie. Significa aprender a estar solo en el desierto, sin caer en la desesperación. Significa sanar heridas que nunca cuentas. Significa que cuando el mundo entero te da la espalda, tú sigues creyendo que vas en la dirección correcta. Significa que diga lo que diga la gente, tu corazón no se corrompe. Un hombre de verdad es quien se atreve a mirar la oscuridad dentro de sí, sin evitarla, sin fingir que no existe. Alguien que puede decir,
Me equivoqué, me dolió, quise rendirme, pero aún así no elegí abandonar. Spider-Man no es perfecto. Peter Parker es aún menos perfecto. Y justamente esa imperfección es lo que hace que la gente conecte con él. No es un dios allá arriba. Es una persona común en medio de la vida, como nosotros. Puede amar, puede sufrir, puede tener miedo, pero aún así elige actuar. Sigue balanceándose por la ciudad con hambre, con el corazón roto, mientras el mundo lo malinterpreta. Y eso es lo que lo convierte en un símbolo. No porque nunca caiga, sino porque cae, y aún así vuelve a levantarse. Y quizá todos nosotros hemos estado ahí, hemos fracasado, hemos perdido lo que creíamos que sería nuestro para siempre. Hemos pasado noches en vela, y entonces te preguntas, ¿elegí el camino equivocado? Si no me hubiera esforzado tanto, ¿dolería menos ahora? Pero luego entiendes que ser hombre no significa tener siempre el derecho de elegir lo fácil. Hay momentos en los que tienes que apretar los dientes y hacerlo, aunque te cueste. Hay momentos en los que igual tienes que sonreír, aunque por dentro estés gritando. Hay momentos en los que tienes que sostener tú solo un mundo que se está derrumbando, porque quizá no hay nadie más que lo haga por ti. No cualquiera tiene el valor de vivir como Spider-Man, pero yo creo que en cada hombre curtido hay, en alguna parte, una sombra de Peter Parker. Son sacrificios silenciosos que nadie ve, noches de soledad que nadie conoce, esfuerzos que nadie reconoce, y fracasos de los que tienes que levantarte por tu cuenta. Y también hay una pequeña fe guardada en el pecho, que si te mantienes firme, algún día llegará algo bueno. No tiene que ser brillante, solo lo suficiente para saber que todo lo que has atravesado no fue en vano. Ser un hombre de verdad no es vivir sin equivocarte, es atreverte a mirar de frente tus propios errores. No es no sentir debilidad, es saber cuándo toca ser fuerte. No es no estar solo, es aprender a levantarte en medio de la soledad. Como Spider-Man, no pelea por gloria, pelea porque no puede mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Ser un hombre de verdad es vivir así, persistente en silencio, sin alardes, sin necesidad de aplausos. Solo llegar de noche, mirarte en el espejo y poder decirte, hice lo correcto, no me rendí y sigo siendo yo. Si algún día alguien me pregunta qué es ser hombre, quizá no me apure a hablar de éxito. Tampoco me apure a hablar de dinero o de hazañas. Solo señalaría a Spider-Man y diría, ese es el hombre en el que quiero convertirme. Un hombre que sabe amar, sabe sufrir, sabe fracasar, pero nunca se traiciona a sí mismo. Un hombre que no vive para ser recordado, sino que vive por un ideal, aunque nadie lo recuerde. Un hombre de verdad, silencioso, solitario, pero indomable. Porque al final, no hace falta balancearse sobre el cielo de Nueva York ni enfrentarse a supervillanos para ser un héroe. En la vida real hay hombres que viven como Spider-Man. Nadie sabe sus nombres, nadie recuerda sus rostros, pero día tras día cargan el mundo entero sobre los hombros. Puede ser un padre trabajando en la obra bajo el sol, cargando mezcla con las manos agrietadas, y aún así volviendo a casa con una sonrisa para comprarle un pequeño dulce a su hijo, aunque en la cartera solo queden unas monedas. Puede ser un chofer conduciendo toda la noche para mandar dinero al pueblo y pagar el tratamiento de su madre. Puede ser un estudiante que estudia y trabaja en 2 o 3 empleos para aliviarle el peso a sus padres. Puede ser un esposo que se quedó sin trabajo, pero sale cada mañana fingiendo que va a trabajar para que su esposa e hijos no se preocupen. Hombres que nunca recibieron aplausos y aún así nunca se quejaron. Si Spider-Man es un símbolo de responsabilidad y sacrificio, entonces esos hombres comunes allá afuera son su versión más real. No salvan el mundo, pero evitan que un hogar se derrumbe. No detienen criminales, pero protegen a los suyos de las tormentas. No tienen armadura, pero se ponen delante de las cuchilladas de la vida con su propio cuerpo. Y cada vez que caen, remiendan su fe, se levantan y siguen. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca. Así que si hoy te sientes solo, si sientes que el mundo te dio la espalda, si estás cargando un dolor que nadie conoce, no te quejes, no te derrumbes, porque quizá ese sea el momento en el que lo más fuerte dentro de ti está saliendo a la superficie. Y como las palabras grabadas en el corazón de Peter Parker, a mayor poder, mayor responsabilidad. Gracias por quedarte hasta el final de este podcast,
Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.